¿por qué la Santa Madre Iglesia nos enseña esto que nosotros creemos? ¿Y por qué los hermanos separados pasan a ser protestantes? Porque protestan contra lo que dice la Biblia y lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Yo quisiera mostrarles que los hermanos separados que me están siguiendo a través de las redes sociales, porque me siguen, me odian, pero me siguen. A ver, miremos esto. Hago una pregunta y ustedes me responden. Y los hermanos separados también. ¿Ustedes creen que el bautismo, cuando una persona se bautiza, también es para el perdón de los pecados? ¿Sí o no? Sí. Claro. Si le pregunto a los hermanos separados, ellos van a decir, gloria al Señor, aleluya. Claro que sí. El bautismo es para el perdón de los pecados. Y por eso no se puede bautizar a un niño, porque un niño no tiene pecado, aleluya, gloria al Señor. Hay que bautizar a los adultos, porque la Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados. Y un niño no se puede bautizar porque no tiene pecado, un adulto sí. Entonces los protestantes dicen eso. Pero al decir eso, no son capaces de reflexionar lo que están diciendo. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Eso está escrito. Y de la Biblia Reina Valera lo vamos a leer. En Hechos 2, 38, ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Vamos a partir de ahí. ¿Y se acuerda que Jesús a qué vino? A salvar al pueblo del pecado. O sea que cuando Cristo nos dejó el bautismo, es un sacramento. O sea, es un canal de gracia por medio del cual Dios también nos limpia del pecado. O sea que Jesucristo nos trae la salvación por medio del bautismo también. Véanlo con lupita. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué se van a bautizar? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Lo creemos los católicos y lo creen los protestantes. ¿Estamos de acuerdo? Le pregunto a los protestantes. Por hoy, no se pongan bravos conmigo. Por hoy, respóndeme. ¿Está de acuerdo que el bautismo es para el perdón de los pecados? Oh, sí, gloria al Señor, aleluya. Muy bien. Ahora pregunto. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿quién va a bautizar a la persona? Va a venir Dios directamente y le va a decir, Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, como dicen algunos evangélicos. O lo va a bautizar una persona. Los católicos creemos que nos va a bautizar una persona. Y los protestantes creen que lo va a bautizar una persona. A nosotros nos bautiza el sacerdote y a ellos lo bautiza el pastor. Pregunto a los protestantes, ¿para qué lo bautiza el pastor? Para el perdón de los pecados. Entonces me hago yo la gran pregunta. Si el pastor me bautiza para el perdón de los pecados, yo puedo concluir que Dios dejó el poder de perdonar pecados en las manos de los hombres. Porque o si no, los protestantes le dijeran al pastor, no me bautice porque usted no es Dios. Y el bautismo es para el perdón. Que me bautice Dios mismo, que venga y me meta al río. Porque un hombre no puede perdonar pecados. Pero vean que los protestantes enseñan que el pastor sí tiene poder de perdonar pecados.
porque bautiza para el perdón, como está escrito en Hechos 2:38, bautícense para el perdón de los pecados. De modo que Dios perdona los pecados por medio de la persona que está bautizando a la otra persona. ¿O no? Y esa otra persona que está bautizando, llámese pastor o llámese cura, pregunto, ¿es pecador o no? Sí. Pero los protestantes dicen que un hombre pecador no puede perdonar los pecados de otro hombre pecador. Entonces, ¿qué hacemos con los pastores mentirosos que bautizan para el perdón de los pecados? Si él también es un hombre pecador, ¿me captan la idea? Pero los protestantes no son capaces de pensar. Ellos se lo comen así, lo que el pastor les diga se lo traga. Un hombre en la tierra no tiene poder para perdonar pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, ¿para qué bautiza el pastor? Para el perdón de los pecados. Entonces no lo entiendo. Explíqueme porque no lo entiendo. Lo más curioso es que en teoría ellos dicen, un hombre no tiene poder para perdonar pecados. Pero si usted se mete a evangélico, lo primero que lo hacen es bautizar para el perdón. ¿Y quién lo bautiza? El pastor. ¿Y cómo es la cantaleta y la mentira que un hombre no tiene poder para perdonar pecados? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pero el pastor sí puede perdonar pecados, pero el cura no. A ver, le patina coco, le patina coco, le patina coco. Vean entonces ustedes, queridos hermanos, que según la Biblia, Jesús es el que viene a salvar al pueblo de él y ha dejado el sacramento del bautismo para salvar al pueblo del pecado, porque el bautismo es para el perdón de los, pero lo administra un hombre, pecador igual que los demás hombres. Y es ese bautismo efectivamente, porque está escrito y Dios no miente, para el perdón de los pecados. Y cuando lo hace un hombre, es como si lo hiciera el mismo Jesucristo, según dice Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando un hombre bautiza, que es para el perdón de los pecados, como enseñan los protestantes, entonces, capten la idea, no es el mismo Jesucristo que viene a bautizar, no es el mismo Dios, sino que lo hace a través de un hombre pecador. Y así está salvando al mundo a través de los hombres pecadores. Vean, San Juan capítulo 4, versículo 1, viene a decir que Jesucristo nos trae el bautismo, es para el perdón de los pecados, y que Jesucristo es el que bautiza, pero que Jesucristo no bautiza. Algo como que no se entiende, pero sí se entiende. Que Jesucristo es el que bautiza, que Jesucristo viene a bautizar, pero que Jesucristo no es el que bautiza. Y Él bautiza y no bautiza, pero entonces no entiendo. Vamos a escucharlo. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace y, dígalo, bautiza y bautiza. La Biblia dice que Jesús bautiza. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Listo. Ahora vean que la Biblia también dice que Jesús no era el que bautizaba. Pongan cuidado. Aunque Jesús no bautizaba. A ver, ¿qué pasó? ¿O bautizaba o no bautizaba? Ahí dice que bautizaba, pero ahí dice que no bautizaba. Entonces, ¿cómo se entiende? Aquí viene la explicación. Aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿quién bautizaba? Sino sus discípulos. Ya entiendo. Jesucristo viene a salvar al mundo de los pecados. Y el bautismo es para el perdón. Y Jesucristo viene a bautizar, pero no es Él el que bautiza para el perdón de los pecados, sino es sus. Y es como si lo hiciera el mismo Jesucristo, que en castellano significa
que Dios nos trae la salvación a todos nosotros por manos de hombres pecadores igual que nosotros. Si los protestantes no lo quieren aceptar, se lo pierden. Pero nosotros los católicos, al leer la Biblia, creemos lo que dice la Biblia, que al hacerlo uno de sus discípulos es como si lo hiciera el mismo Jesucristo. ¿Y para qué era el perdón? ¿Para qué era el bautismo? Para el perdón. O sea que un hombre sí tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Los protestantes dicen, es que la Biblia dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios y un hombre no. Le voy a mostrar a los católicos y a los protestantes que sí es verdad que la Biblia dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Pero lo pone no en labios de Jesucristo. Lo pone en labios de los fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. Y está escrito. Si no está escrito, no me crean. Pero si está escrito, créanme. Porque lo mismo que ustedes oyen decir a los protestantes, solo Dios tiene poder para perdonar pecado. Ese cura está blasfemando. Sobre la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso puede hacer solamente Dios. Eso no lo inventaron los protestantes. Eso ya estaba inventado. Y lo inventaron los fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y está escrito en Marcos, capítulo 2, versículo 3, en adelante, y a las pruebas me remito. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Vamos a ver. Resulta que un día había un paralítico. ¿Recuerdan ustedes que el pecado es símbolo de la enfermedad del cuerpo? Una enfermedad que es la parálisis, y que Jesús viene a salvar al pueblo de los pecados, porque no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los... ¿Se acuerdan de Mateo 9, del 10 en adelante? ¿Se acuerdan, verdad? Jesús viene entonces a limpiar del pecado al ser humano. Sí, pero hay gente que dice que Dios no puede darle ese poder a los hombres. Y esa gente tiene nombre: fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Dicho por boca de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 en adelante. Pero bueno, eso estaría para la casa para que usted lo lea. Pero aquí vamos a leer para Marcos capítulo 2, versículo, leemos el 5, dice el 5. El 5. Ajá. Al ver Jesús, Ajá, el 5. Del 5 para no leerlo todo, porque nos alargamos mucho. Del 5 en adelante. ¿Qué es lo que vamos a detectar? ¿Quiénes son los que dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados? ¿Quiénes son los que dicen que un hombre no tiene poder para perdonar pecados? Vamos a verlos. Porque es lo mismo que dicen los protestantes. Pero nadie le ha mostrado a los protestantes que esa frase no es de ellos, que esa es de los fariseos, hipócritas, raza de víboras, y que eso no es correcto, que Jesucristo está en contra de eso, y que Jesucristo dice que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados, y que Dios le ha dado ese poder a los hombres. Esto es lo que yo quiero que ustedes miren, para que nunca digan que en la Santa Madre Iglesia te engañaron, para que no crean que están equivocados cuando se van a confesar, y para que ustedes descubran que no es lo mismo ser católico que ser protestante. Véanlo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Se da cuenta que la parálisis, una enfermedad del cuerpo, Jesús la compara con la enfermedad del alma, el pecado? Bueno, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vean ustedes que para Jesús
El pecado es la parálisis más grande que puede existir y que Él vino a salvar al mundo de esa parálisis. Por eso se llama Jesús, porque viene a salvar al mundo de los pecados. Y por eso le dice al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A qué vino Jesús? A perdonarlos. Está ejerciendo su misión. Para eso vino. Está salvando al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Envía a su hijo a perdonarlos. Entonces estamos claros, ¿verdad que sí? ¿Dios quiere salvar al mundo, sí o no? ¿Y de qué lo quiere salvar? Pregunto, ¿y el diablo quiere que el mundo se salve? Entonces, ¿el diablo quiere que le sean perdonados los pecados? Ya estamos viendo que hay dos grupos. Un grupo, Dios, que quiere que los hombres se salven y para salvarlos le perdona los pecados. Y el diablo, que no quiere que los hombres se salven y para que se puedan condenar, él va a luchar para que no le perdonen los a sinvergüenza de Satanás. Por eso se llama enemigo de Dios. ¿Me captan? Y por eso es nuestro enemigo. Es enemigo de Dios porque la voluntad de Dios es que todo se salve. Y el diablo no quiere eso, es enemigo de Dios. Y es enemigo de nosotros porque él no quiere que nosotros seamos limpios del pecado. Y por eso el diablo no permite que usted se confiese. Y por eso le da miedo. Y por eso le da pena. Y por eso se le olvida todo, y por eso comienza a temblar. Y por eso usted ve que mucha gente se mete a protestante, porque metiéndose a protestante, ya el diablo logró el éxito. El diablo, si logra que un católico se meta a protestante, no tiene que trabajar más. Ya con meterse a protestante, sabe que nunca se va a confesar. Y entonces, déjelo tranquilo, ya no se metan con él. Déjelo tranquilo, ya lo tengo seguro. Va. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Quiénes son los que dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados? ¿Quiénes son los que dicen que es una blasfemia, que solamente Dios puede perdonar pecados? Eso es lo que vamos a descubrir. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Afina un poquito por acá. Estaban los escribas, el grupo de los escribas, que son los fariseos también, los que estudiaban la Biblia, los que conocían el Antiguo Testamento, los encargados de la ley, escribas y fariseos. Y escuchen, estaban poniendo cuidado cuando Jesús le dijo al paralítico. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Tus pecados te son, que es lo mismo que el sacerdote le dice a la persona cuando la persona se confiesa, ¿verdad? Que los pecados le son perdonados. Y escuchen qué dijeron los escribas y fariseos. ¿Por qué habla este así? Que es lo mismo que los protestantes están diciendo ahorita de mí. ¿Por qué habla este así? Y miren la pregunta que se hacen. Eso no es de los protestantes, eso ya es de los fariseos. Escuchen. Blasfemia. Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La misma frase, con las mismas palabras, textualmente las palabras de los fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, son las que pronuncian los protestantes. ¿Por qué ustedes se van a confesar con un hombre pecador igual que nosotros? Decir que un hombre tiene poder para perdonar pecados es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Eso lo decían los fariseos. Repita, cuando Jesús le dijo al paralítico, ánimo, dijo, ¿cómo es? Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dicen. ¿Quién
puede perdonar los pecados sino solo Dios? Igualito que los protestantes cuando critican a los católicos y protestan contra los católicos. Una blasfemia, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús, que conocía los pensamientos, pues es Dios. ¿Qué decía? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Si lo miramos, por ejemplo, el paralelo que es Mateo, San Mateo capítulo 9, versículo también 5. Si lo miramos, comparamos los dos, van a ver algo. Que Jesús le va a decir que pensar así es pensar mal. Que pensar que solamente Dios tiene poder para perdonar pecados y que ese poder no se lo dio a los hombres, eso es pensar mal. Decir que es una blasfemia cuando un sacerdote perdona los pecados de parte de Dios, eso es pensar mal. Escúchenlo. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados. Un poquito más atrás, el 3. Entonces, algunos de los escribas decían, El 2. y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Igualito como lo nombra San Marcos, ¿no? Siga. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Es blasfema. ¿Se acuerda que Marcos decía: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Él es Dios. Conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Otra vez, no corra. ¿Por qué pensáis mal? Otra vez, ¿Por qué pensáis mal? otra vez. ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué está diciendo Jesús? Que esa gente está pensando. ¿Y qué era lo que pensaban en su corazón? Que estaban blasfemando, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Y Jesús los aplaudió? No, Jesús dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Y qué le dice hoy Jesús a los protestantes? Que dicen que no hay poder para perdonar pecados en la tierra, que ningún hombre tiene poder, que solamente Dios. ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué piensan mal? ¿Y quiénes son los que piensan mal? ¿Los católicos o los protestantes? Los protestantes, porque los católicos decimos que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Por eso el pastor bautiza para el perdón. Y por eso el cura también bautiza para el perdón de los pecados y confiesa para el perdón de los pecados, porque en la tierra hay poder para perdonar pecados. A eso vino Jesús y le dio la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Y el que diga que nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecados, que eso es una blasfemia, que solo Dios tiene poder para perdonar pecados, ese está pensando mal. ¿Ahora ven el error de los protestantes o no lo ven? Les presto la lupa. Repito la nueva para ver si lo agarran mejor. Jesús le dijo al paralítico: Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: igualito que los protestantes, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decía San Marcos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal? Ese pedacito me gusta. Otra vez. ¿Por qué pensáis mal? Que los protestantes piensan ¿qué? Y piensan que lo están haciendo bien. Pero el reclamo de Jesús en la Biblia Reina Valera es: ¿por qué pensáis mal?
De modo que el Padre Toro no odia a los protestantes, los ama. Y lo único que quiere, mostrándole con capítulo y versículo, es que se den cuenta que ellos están pensando mal y están enseñando a la gente mal. Entonces van por un mal camino y están desperdiciando la oportunidad que Dios nos da de salvarnos a través del perdón de los pecados, cuando le dio ese poder, esa autoridad, esa potestad a los hombres. Cualquier protestante en el mundo que me está escuchando, ¿cuánto tenemos ahorita? 2028. De esos 2028, digamos que 2000 son católicos y 28 son protestantes. Bueno, a esos 28 protestantes, lástima que ustedes no lean los mensajes, los que están en internet ya tienen que estarlo leyendo. Comienzan a bombardear con insultos, groserías y todas estas cosas. ¿Usted es protestante? Bueno. Entonces comienzan a bombardear con mensajes diciendo tonterías. Y alguno dice, señor cura, pero es que ahí dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. No, ahí no dice eso. Bueno, Jesús, Él sí tiene poder porque Él es Dios, pero los hombres no. Hermanos, yo quiero mostrarle con la Biblia Reina Valera, poniendo la lupa y haciéndole zoom, que la Biblia dice que Dios le dio ese poder de perdonar pecados a los hombres, en plural. O sea que no se refiere solo a Jesús, sino que se refiere a los apóstoles. Vean, siga. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces Jesucristo puede sanarnos del cuerpo y puede sanarnos del, pero Él prefiere sanarnos del, porque primero sanó al paralítico del alma. Tus pecados te son perdonados. Sanación del alma, primero eso. Y después lo levantó de donde estaba. Pero primero le sanó el alma. Ustedes y yo, no nos importa la sanación del alma, nos importa la sanación del cuerpo. O si no, díganme por qué hay católicos que van a los brujos. Para sanar el cuerpo, ajá, y el alma. O si no, díganme por qué en la pandemia los curas no confesaron. Y le decían a la gente que no podía ir a confesar porque tenía que cuidar el cuerpo, para que se sanara el cuerpo, para que el cuerpo no muriera, pero no se preocuparon por sanar el alma. Y miles de personas murieron en pecado porque los curas que tenían el poder de perdonar pecados, en vez de preocuparse como Cristo por la salud del alma, se preocuparon por la salud del cuerpo y comenzaron a decirle a la gente, póngase tapabocas, pónganse la inyección, pero no lo vamos a confesar. Se convirtieron en hombres buscadores de sanar cuerpos, salvar cuerpos, y miles, a lo mejor ustedes son testigos, que muchos familiares suyos murieron sin confesión porque los curas se dedicaron a sanar cuerpos y se olvidaron de la sanación del alma. Yo tuve la mala suerte de vivir esa experiencia. Llegó fue una señora y me dijo, padre, ¿usted me puede hacer un favor? Mi mamá se está muriendo. Fui al párroco y le dije que mi mamá tiene como 30 años sin confesarse. Mi mamá quiere confesarse porque ella cometió abortos, ella fue a los brujos y la conciencia la tiene destruyendo y está en momento de morirse de la pandemia del coronavirus. Y fue al cura. El cura no salió. Por la ventana me dijo que se muera, pero yo no voy a arriesgar mi pellejo. Y yo no voy a contaminarme o a contaminarla a ella.
Padre, mi mamá se está muriendo. ¿Será que usted puede ir?